En esta segunda unidad trabajaremos estadística inferencial. Uno de los paquetes que nos va a servir va a ser este JJ-StatsPlot, que ya lo visualizamos en la primera unidad. Y vamos a trabajar también con los comandos más usuales de Jamovi que no requieren de la instalación de otros módulos. Para ello entonces tenemos la evaluación de la normalidad. Ya vimos algo en la unidad anterior. Y para ello pues voy a abrir otra vez el data frame de resistencia a la insulina. Aquí lo tengo abierto y yo voy a trabajar por ejemplo con esta variable que es el índice de masa corporal y lo voy a comparar entre pacientes que son o no resistentes a la insulina. Y aquí lo tengo. Entonces, índice de masa corporal en variables y split by insulinoresistencia. ¿Se está visualizando mi pantalla? Sí, André. Sí, Ya, gracias. Ok, entonces ya habíamos aprendido a utilizar estas opciones de qqplot con las limitaciones de las que ya hemos hablado, pero resulta que sin pensar en este momento de estas limitaciones de uno de los grupos es tan pequeño, voy a utilizar el estadístico de Shapiro-Wilk. Y este estadístico de Shapiro-Wilk, que posiblemente tenga mayor potencia que el Kolmogorov-Smirnov, se nos va a presentar acá de esta manera. Entonces me dice, en el grupo que no hay resistencia a la insulina, la distribución parece ser no normal de esta variable índice de masa corporal. Esto es lo que estoy haciendo. Lo voy a representar siempre a través de este boxplot. Y en el boxplot voy a incluir también el gráfico de violín y los datos. Bueno, esta variable índice de masa corporal posiblemente no se esté distribuyendo de forma normal. Y en el grupo donde tenemos mayor evidencia, porque hay 56 pacientes, posiblemente voy a tener entonces mayor evidencia de que esto no tiene distribución normal. Aspectos que son importantes y que se pueden trabajar mucho mejor si estamos utilizando otro software más potente como R, serán no olvidarse de la potencia de las pruebas, y uno de los aspectos muy importantes es el tamaño de los grupos. Si tenemos un grupo de 10 unidades, deberíamos de compararlo con otro grupo que tenga entre 20 y 40 unidades, porque si los grupos están muy desequilibrados, más allá de un ratio de 1 a 4, podemos tener una disminución de la potencia estadística. Eso va a ser importante. Y una de las desventajas que tiene Jamovi es que no está tan bien desarrollada las funciones de hojas de datos. En R es fácilmente tomar una muestra aleatoria, por ejemplo de 40 individuos del grupo que no presenta resistencia a la insulina. Para hacer más equilibrados estos grupos, aunque no tengan el mismo tamaño, se espera que con un ratio de hasta 1 a 4 la potencia es la adecuada. Pero bueno, esas son limitaciones que también les he ido hablando durante esta presentación. Y para ello tenemos entonces las opciones de t-test acá. Y tenemos opciones para muestras pareadas y para muestras independientes y para una sola muestra. Entonces empecemos con esta de muestras independientes. Y aquí está entonces el cuadro de diálogo en el cual vamos a incluir la variable dependiente y en agrupadora va a estar resistencia a la insulina. Ya sabemos que la variable posiblemente no se distribuya de forma normal en estos grupos. Entonces aquí puedo marcar también estos test, el test de homogeneidad de varianzas, el test de normalidad y el qqplot, que también nos va a hablar de la normalidad. Esta es la normalidad evaluada solo para la variable índice de masa corporal sin hacer la comparación por grupos. Y si tenemos la conclusión con base únicamente a este grupo, lo que podemos visualizar es resultados estadísticos de Shapiro-Wilk, que este está cercano a la significancia, lo cual nos estaría diciendo que no tiene distribución normal. Este otro nos dice que hay normalidad y la muestra que tenemos aquí es de 66 pacientes.
Y el Anderson-Darling, que también podría tener mayor potencia que el Kolmogorov-Smirnov, lo podría utilizar y ya no este Kolmogorov-Smirnov. Solo basarme en Shapiro-Wilk para toda la variable. Bueno, para toda la variable yo sé que posiblemente la distribución sea normal, aunque hay desviaciones que se ven reflejadas en estos valores P, ¿verdad? Porque este valor P está cercano al nivel de significancia y este tampoco está tan lejos. Bueno, entonces yo podría trabajar ya sea con un método paramétrico sabiendo posibles limitaciones o un método no paramétrico. También va a depender del alcance de estos datos. No encuentro valores atípicos que sean importantes que me permitan decidir si elegir en un método, por ejemplo, un método robusto, y por el momento me voy a centrar en esto. También puedo solicitar el estadístico de Leven para la homogeneidad de las varianzas que aparece por acá, y este tiene un valor de f que resulta no significativo, lo cual me dice que o el test de ratio de varianzas, que es varianza de un grupo entre la varianza del otro grupo y solo posible para dos grupos, para dos muestras, como en este caso, llegan a la conclusión que los datos se distribuyen de forma homocedástica. Bueno, entonces aquí aparece el estadístico T de Student de menos 3.42 con estos grados de libertad y que se traduce como un resultado no significativo. La media del índice de masa corporal varía significativamente según este valor P entre el grupo de pacientes que tienen insulinoresistencia y en aquellos que no lo tienen. Está bien utilizar la prueba de T con varianzas homogéneas porque los test de homogeneidad de varianzas no me dicen que haya heterocedasticidad. Y tomando el estadístico inferencial de Shapiro-Wilk o el Anderson-Darling para estos datos, pero de toda la variable en sí, yo veo que la distribución es más o menos normal. Si lo hago por grupos, encuentro que la distribución en uno de los grupos no es normal. Entonces, aquí puedo también marcar la media de las diferencias con su intervalo de confianza, que el intervalo de confianza no va a incluir al 1, va de menos 7.81 a menos 2.05. No incluye al 0, perdón, y por lo tanto nos está hablando de una diferencia significativa. Los análisis descriptivos y los gráficos descriptivos, todos se pueden solicitar acá. Un gráfico de error donde tenemos la media y el intervalo de confianza del 95%. Ese sería un gráfico y aquí aparece la tabla descriptiva de la media, la mediana, desviación estándar y el error estándar de estimación. Hay opciones para calcular un factor bayesiano y si los datos se hubieran distribuido de forma si la varianza fuera diferente en ambos grupos, utilizaríamos el test de Welk. Pero esto no ocurrió, solo lo estoy marcando aquí para ver esa opción. Si consideramos más bien que los datos no se distribuyen de forma normal porque no es concluyente la información que tenemos, entonces podemos elegir aquí mismo el test de Mann-Whitney. No están separados entonces métodos paramétricos de los no paramétricos. Y aquí lo tenemos. De manera que el test de Mann-Whitney aparece acá con su estadístico y su valor P, que también es significativo. Y nos está hablando que esta es la mediana, más bien de las diferencias, sino la media. Aparece por acá, pero esta es una diferencia de las medianas y el intervalo de confianza correspondiente a esa mediana. Aquí podemos elegir si, por ejemplo, la prueba es de una o de dos colas. El grupo marcado como 0, yo lo puedo buscar aquí siempre en los datos. Recuérdense, eso es importantísimo. Y esas son las ventajas que sí tiene, por ejemplo, Yamovi en comparación a software como R o qué sé yo. Y que lo encontramos también en SPSS. Le doy un clic doble por acá y sé que el 0 representa a no y 1 al sí. Entonces si tengo aquí que no, este índice de masa corporal nos presenta un estimador del efecto que es negativo, que es menos 3.42, es porque está restando de estos valores los valores de índice de masa corporal que son más altos para los pacientes que sí tienen resistencia a la insulina. Y para ello también me sirve el hecho de plantear el tipo de hipótesis de una cola adecuado, porque para este caso
tendría que ser una prueba de hipótesis, por ejemplo, que si yo ya sé que los pacientes con insulinoresistencia tienen mayores índices de masa corporal, la hipótesis alternativa me la voy a buscar acá. Entonces la hipótesis nula es que los datos tienen el mismo índice de masa corporal, los resistentes a la insulina y los que no. El grupo 1 tiene que sería un mayor o igual valor de índice de masa corporal que el grupo número 2. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que el grupo 1 tiene valores promedio de resistencia a la insulina, de índice de masa corporal más pequeños que el grupo 2. Y de esa manera voy a repetir aquí el análisis, pero ahora con una prueba de una cola. Y aquí me dice, entonces, este es el valor P. Posiblemente no tengo la prueba adecuada. Esto era hipótesis alternativa, esta, que el grupo 1, sí. La hipótesis alternativa, es que el grupo 1 va a tener un valor de IMC menor que el grupo 2, porque recordemos que los resistentes a la insulina, que sería el grupo 2, tienen índices de masa corporal más grandes. Se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con esta hipótesis alternativa, que en la población de la que se extrajo la muestra, la media del índice de masa corporal va a ser más pequeño en los no insulinoresistentes que en los insulinoresistentes. Bueno, con eso hemos visto las pruebas de T. Ahora vamos a trabajar con, y la normalidad también, con el análisis de varianza no paramétrico y paramétrico. Aquí pues tengo esta opción de ANOVA y yo voy a trabajar con esta misma data frame y voy a trabajar el One Way ANOVA que aparece por acá. Y para ello ahora voy a hacer estado nutricional porque tengo acá grupos, que son 4 grupos con los que dispongo ahora. Y voy a comparar el OMA-IR, que es una variable numérica, entre esos 4 grupos. Para ello pues voy a hacer un gráfico descriptivo para entender qué es lo que está ocurriendo y las tablas descriptivas. Aquí veo que el OMA-IR es mucho más alto en los grupos de obesidad grado 1 y obesidad grado 2 en comparación a normal y sobrepeso. Ya habíamos hecho un análisis similar y aquí están las medias y sus desviaciones estándar. Pero también necesito hacer la evaluación de la normalidad y de la homocedasticidad. Por un lado, la normalidad no se cumple según este gráfico de qqplot y lo podemos ver también aquí en los test de Shapiro-Wilk y en Anderson-Darling, que tienen valores altamente significativos. La variable de respuesta no tiene distribución normal. Y en cuanto a la homocedasticidad, el test de Levin nos dice que no es significativo. El test de Bartlett tampoco. De estos, pues el test de Levin funciona, es más válido si los datos tienen distribución normal. Entonces nos vamos a quedar con el resultado que nos da Bartlett. Para esto, yo sé que no voy a asumir que las varianzas son iguales. Puedo utilizar el test de Welk. Y aquí me aparece el resultado del test de Welk, que es el que está acá. Y me dice que no hay diferencia significativa. Pero yo veo que los datos no se distribuyen de forma normal. Y de hecho no se distribuyen de forma normal. Entonces, quisiera ver si hay una opción. Creo que no hay una opción no paramétrica para esto. Y solo cuento con estos resultados. Ok, entonces aquí tengo por el momento la opción de utilizar One Way ANOVA no paramétrico, que es el Kruskal-Wallis, pero solo voy a explorar las opciones que me dan acá. Aquí están los tests de comparaciones múltiples, pero aquí me dicen que no hay diferencia significativa. Por lo tanto, no tiene sentido trabajar con test de comparaciones múltiples. Las opciones con las que cuento son el Games-Howell si las varianzas no son iguales, o el Tukey si las varianzas son iguales. Y aquí tengo estos gráficos y estadísticos para complementar esto. Bueno, llegué a la conclusión que la variable no se distribuye de forma normal, entonces voy a utilizar este análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis. Y para ello tengo la variable OMA-IR, la cual la voy a
comparar en estos 4 grupos. Puedo solicitar el tamaño del efecto y las comparaciones entre grupos no paramétricas. Lo primero es de que el valor P es altamente significativo. La hipótesis que se maneja, la hipótesis nula, es de que no hay diferencia significativa en las medianas poblacionales de la variable OMA y R entre los grupos de comparación, y la alternativa que sí hay al menos una diferencia entre esos grupos. Se rechaza la hipótesis nula, se llega a la conclusión que sí hay diferencias y por lo tanto sí tiene sentido trabajar con pruebas de comparaciones múltiples como las que tenemos por acá. Entonces me dice normal con sobrepeso no presenta diferencias, normal con obesidad grado 1 tiene una diferencia cercana al nivel de significancia, normal con obesidad 2 es significativo, ¿ya? Y luego no hay diferencias entre los grupos. Posiblemente lo que más encontremos es que hay una diferencia de la mediana del índice OMA-R entre el grupo con estado nutricional normal y los 2 grados de obesidad con los que se está trabajando. Aquí aparece el estadístico correspondiente y los valores P. Ya no tenemos más opciones aquí para trabajar. Esas son las opciones. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos. ¿No? Ok. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con análisis de varianza de medidas repetidas. Para ello voy a ir a los data frames de Yamovi y voy a elegir de estas, vamos a ver, grasa corporal, inducción, creo que sería esta, inducción HTA. Un análisis de varianza de medidas repetidas. Eso es lo que voy a trabajar. Bien, para trabajar con el análisis de varianza de medidas repetidas es importante la tabulación. La tabulación en R, por ejemplo, o en SPSS podría ser diferente. En R tendría que estar de una manera que les voy a enseñar después. Pero para trabajar en Yamovi, yo escribo las características transversales, por llamarlas así, de los pacientes en las columnas correspondientes. Y luego las observaciones longitudinales, que son las que se repiten una por una en diferentes columnas. Entonces aquí es un experimento en el cual se inyectaba a unas ratas un medicamento que iba a ser inductor de la presión arterial sistólica. Esto era, se iba a aumentar la presión arterial sistólica y diastólica de estas ratas para poder luego probar un antihipertensivo. De manera que se hizo la inducción del antihipertensivo, la presión arterial subió, como aquí las tenemos. Las presiones de estos animales son similares a las de los seres humanos, entonces estas son presiones arteriales altas. Y luego se fueron revisando los valores de las presiones arteriales, cómo iban disminuyendo a medida que se administra en este punto, después de esta presión arterial alta, el antihipertensivo. Ok, entonces ya aparece aquí la primera medición, la segunda, la tercera y ahí están. Para ello cuento con la opción medidas repetidas ANOVA. Para esto se van a definir los niveles. Por ejemplo, el nivel 1 es la presión en el día 1. Puedo poner aquí, por ejemplo, día 1. El nivel 2 va a ser el día 4. El nivel 3, el día 7. Aquí agrego otro. Día 10. Y día 13. De primero debo definir el significado de estas mediciones. Para este caso son presiones que se tomaron en estos diferentes días. Ahí están los diferentes días. Ahora las variables las voy a incluir aquí. Aquí la día 4, día 4, día 7, día 10 y día 13. Ahí están las diferentes mediciones.
De primero escribo el significado de estas mediciones. Estas son mediciones en diferentes días. En otro caso podrían ser diferentes tratamientos que se dieron. Tratamiento 1, 2, 3 y qué sé yo. Y lo primero, el análisis de varianza más sencillo que nos aparece acá es el que solo está evaluando el efecto de las mediciones repetidas. Y este efecto es altamente significativo. Los valores de la presión arterial sistólica fueron variando significativamente a medida que transcurría el tiempo y esas mediciones que se realizaron. Aquí está este F, que es un F grande, y el valor de P, que es altamente significativo. Tenemos entonces que es un modelo solo para los sujetos, para el cambio de la variable de respuesta dentro de los sujetos. Pero si queremos incluir una variable, eso lo podemos hacer por acá. Adicionalmente, esto no lo había hablado en la charla, en el análisis anterior, el tamaño del efecto aquí está evaluado a través de estos valores de eta, y aquí yo lo puedo solicitar y está el modelo, cómo lo puedo ir diseñando, la asunción de los modelos, de los supuestos, de la comprobación, para este caso el test de esfericidad, que es lo más importante. Entonces, la varianza de las medidas repetidas es similar, que es lo que se debe de cumplir, sí o no. La hipótesis nula nos dice que sí se cumple, y la hipótesis alternativa que no se cumple. Aquí tenemos un valor que es altamente significativo, lo cual está limitando el modelo. Me dice que no hay esfericidad, no se cumple el test, el supuesto de esfericidad. Esto podría limitar la validez del modelo, pero es un ejemplo que tenemos para acá, esta base de datos. Podría buscar otra data frame. Sin embargo, ya vemos una limitación. Y el test de homogeneidad, aquí también yo lo puedo solicitar. Los tests de comparaciones múltiples, cuáles son los que vamos a elegir, de Tukey, de Scheffé, Bonferroni, y estos métodos de corrección. Hay otras opciones que tenemos por acá, pero lo importante por el momento va a ser que voy a definir una covariable, y la covariable va a ser la dosis del medicamento que se administró. Aquí voy a buscar la dosis. Hay diferentes dosis del medicamento, y yo quiero saber si en este modelo que tiene un factor y tiene las medidas repetidas, además de los valores que van a cambiar para las medidas repetidas, que ya lo investigamos, va a haber un cambio según la dosis. Y aquí está entonces este panel que dice Between Subjects, y me dice la dosis tiene un efecto significativo. Bueno, sí lo tiene de hecho. Diferentes dosis causan diferentes respuestas en las mediciones repetidas. Y por otro lado, aquí está el eta al cuadrado, que sería el tamaño del efecto, y los puedo ir comparando de esta forma. El eta al cuadrado correspondiente únicamente a las mediciones repetidas que aparece por acá, y el correspondiente a las dosis. Hay mayor variabilidad que se relaciona con las mediciones que se hicieron en el tiempo que con la dosis administrada, si estamos evaluando los diferentes tamaños del efecto. Bueno, aquí hay más opciones que no las voy a hablar por falta de tiempo, y vemos que para el software, por ejemplo, R, la tabulación de estos modelos o de una data frame que tenga medidas repetidas debería ser diferente. Debería ser así como esta que aparece acá. Entonces me dice la presión arterial sistólica. Todas las presiones, las que se tomaron en el momento, en el día 1, en el día 7 y todo eso. Todas deben de ir en una sola columna, y debe de haber una variable identificadora del día. Día de 1, aquí están todas las mediciones del día 1. Del día 4, todas las mediciones correspondientes. Entonces, como pueden ver, la forma en la que se tabula en otro software es diferente que la que se tabula acá, que es mucho más sencilla, con la que trabaja Jamovi. Ahora veamos qué hace falta. Ya vimos análisis de medidas repetidas. Vamos a trabajar con
correlación, ya vimos también análisis de diferencia. Aquí me hace falta un análisis de asociación, lo voy a agregar. Y tablas de contingencia. Para esto ya tenemos entonces las tablas de chi cuadrado con las que habíamos trabajado. Y voy a trabajar con algo diferente. Por ejemplo, la data frame que se llama lactancia materna. Estas data frames pues también las pueden utilizar para sus cursos de bioestadística. Están autorizadas para eso. Y yo quiero relacionar, por ejemplo, para esta data frame, el tipo de lactancia con que estos niños tengan o no anemia, ¿verdad? Entonces, se sabe que la lactancia materna es el mejor alimento que puede recibir en el primer año de vida un niño. Pero por muchas razones a veces se recibe una lactancia mixta o exclusivamente una fórmula. Para eso tengo entonces la opción que está por acá, que es Cross Tables del paquete clínico Path Comparisons, que ya lo hemos trabajado. Y voy a poner como variable dependiente una variable de respuesta que va a ser la anemia. Por aquí la voy a buscar, anemia. Bueno, si no encuentro anemia, está bien la desnutrición severa, que lo voy a poner por acá. Y el tipo de lactancia que va a estar por acá. Aquí aparece el test correspondiente. Un test con un chi cuadrado de 60.20, que es altamente significativo. Ya, entonces aquí aparecen los valores. Las proporciones son de 0 en lactancia materna, 0.5 podría ser, del 10% o un tanto mayor en mixta y del 30% en fórmula. Los niños que fueron alimentados exclusivamente con fórmula tienen una mayor prevalencia de resistencia a la insulina. Las otras opciones, como ustedes saben, las encontramos acá en frecuencias y las muestras independientes. Y aquí tenemos las mismas variables. La desnutrición severa en las columnas y en las filas el tipo de lactancia. Los estadísticos, voy a elegir el test de chi cuadrado. No podría elegir estos otros que están por acá. Y podemos calcular también odds ratios para tablas de 2×2. Para este caso no se puede. Voy a ver un estadístico del tamaño del efecto de la phi de Kramer. Y no tengo, por ejemplo, algunas opciones como el test de linealidad de chi cuadrado, que podría ser una buena opción para esto. Y los porcentajes por filas. Entonces rápidamente veo aquí la interpretación. Los niños con lactancia materna del 1.8 presentó desnutrición severa, el 12.3 de lactancia mixta y el 32.2 de fórmula. Estas proporciones definitivamente varían y varían significativamente según este valor P. Luego tenemos el estadístico del tamaño del efecto, que es el Kramer B para tablas de este tipo, el coeficiente phi de Kramer solo para tablas de 2×2. Y tiene un valor de 0.367, lo cual dice que se podría atribuir al 36% de la variación de tener o no desnutrición severa a la lactancia inicial que ha recibido este niño. Bueno, esto lo podemos complementar a través de estos paquetes, del paquete JJ-StatsPlot. Y ahora vamos a ver la correlación. Esta correlación la voy a trabajar con los métodos que tenemos por acá y con JJ-StatsPlot. De primero con los métodos usuales. Entonces me voy a la correlación y para ello voy a cerrar esta data frame y voy a abrir la data frame de grasa corporal. En esta data frame de grasa corporal se tienen dos métodos para estimar la grasa corporal. Uno que es a través de la medición por pliegues y el otro por una balanza de bioimpedancia. Medir los pliegues es algo más complejo y bueno, la balanza es mucho más sencilla. Entonces se quería ver si hay una relación entre estas variables. Lo primero para saber si hay equivalencia entre estas variables es determinar si hay una correlación. Entonces vamos a trabajar con, por ejemplo, Correlation Matrix y aquí vamos a agregar las dos variables que serían porcentaje de grasa de pliegues y porcentaje de grasa según bioimpedancia.
Y aquí los intervalos de confianza para estos tests que aparecen por acá. Voy a pedir el plot con sus respectivas densidades. Los datos se distribuyen más o menos de forma normal. Bueno, podría trabajar entonces con Pearson. Y aquí tengo entonces el valor de Pearson, que es 0.785, el coeficiente de correlación. Esto nos muestra también, a diferencia de otros software como SPSS, pero al igual que R, el intervalo de confianza en el cual podemos ubicar el valor poblacional del coeficiente de correlación de estas dos variables, que va de 0.71 a 0.842. Este es entonces el coeficiente de Pearson, que es altamente significativo, donde la hipótesis nula, como ustedes recordarán, es que el coeficiente de correlación bivariado es igual a 0, y la hipótesis alternativa que difiere de 0, y aquí difiere significativamente de 0, hablándonos que sí hay una relación entre estas dos variables. Las otras opciones las encontramos, por ejemplo, aquí en Scatterplot, pero voy a usar a través del paquete que se instala por acá, que se llama JJ-StatsPlot, las opciones que me presenta por acá. Y esto es, por ejemplo, Scatterplot. Para ello tengo el porcentaje de grasa de pliegues, lo voy a poner en el eje Y, y la grasa según bioimpedancia en el eje X. Y todavía puedo hacer una evaluación por sexo, si hay diferencias entre sexo masculino y femenino. Aquí está. Entonces este JJ-StatPlot, como pueden ver, me da muchas opciones. La primera es el posible modelo lineal que describa estos datos. Un modelo lineal tal vez no es una mala opción, pero podríamos probar con otros modelos. Un modelo, por ejemplo, robusto podría utilizarse acá. Pero aquí tenemos entonces el estadístico de T para la correlación. Únicamente esto no hace referencia a la regresión. Es significativo la correlación, el coeficiente de correlación poblacional es significativo. Tenemos el intervalo de confianza del coeficiente de Pearson, que ya lo habíamos visualizado anteriormente, y la cantidad de parejas que se evaluaron, donde aparecen también las distribuciones de probabilidad de las variables, que son más o menos normales. Sobre todo el porcentaje de grasa según pliegues, que tiene una distribución bastante normal. Y aquí pues las opciones podrían ser también una opción robusta. Aquí tenemos otro estimador robusto de la correlación que existen entre estas variables, y es un valor muy similar al que habíamos visto en la estimación paramétrica. Aquí podemos entonces hacer esos cambios con paramétrico, no paramétrico y qué sé yo. El test de el gráfico de violín se puede agregar acá. Puedo hacer también un agrupamiento por sexo, donde hago las comparaciones de sexo masculino y sexo femenino para ver si los comportamientos son similares, y pareciera que sí, donde aparece un valor de 0.72 del coeficiente de correlación para este grupo, que serían las mujeres, y para los hombres un valor de es un tanto más bajo, es de 0.61. Bueno, son detalles que se pueden tomar en cuenta cuando hagamos un modelo de regresión, donde sí debería incluirse esta variable sexo. Bien, entonces para finalizar esta unidad, vamos a ver los métodos robustos. Ok, entonces ya trabajamos ahí con algunas opciones, incluyendo las opciones de JJ-StatsPlot. Veamos este ejemplo. Yo quiero hacer la comparación de... Voy a trabajar otra vez con insulinoresistencia, que es una data frame que me ha servido bastante para estos ejemplos. Insulinoresistencia. Voy a hacer un análisis por acá con JJ-StatPlot, pero tengo otras opciones por acá, que sería un análisis comparativo. Esto es categórico versus continuo, un análisis de diferencia, como recordamos. Entonces voy a hacerlo con muestras independientes. La variable que quiero relacionar es esta variable
OMA-IR, que yo sé que tiene valores atípicos, y la voy a comparar entre estado nutricional. Y voy a elegir entonces el tipo de análisis que yo requiero. Aquí está la distribución de los datos. Estas distribuciones presentan, por ejemplo, valores atípicos importantes y los datos parecen estar sesgados. Las distribuciones tampoco son equivalentes entre sí. Entonces, los métodos no paramétricos podrían funcionar, como ya sabemos. Pero también podemos utilizar métodos robustos. Y aquí los selecciono. Los métodos robustos. Aquí me utiliza un F de medias recortadas, que sería la comparación que está realizando. Y de hecho los estadísticos que se muestran aquí son medias recortadas. Este 1.88, 1.43 son medias recortadas o trimmed means. Es una buena opción para evitar estos problemas que nos van a dar estos valores que son, por ejemplo, atípicos, y estas distribuciones que no son normales. Por ejemplo, por procedimientos de medias recortadas podríamos llegar a una mejor conclusión. Y aquí podemos seleccionar el método de comparación, Bonferroni-Holm. Es un método bastante potente, por eso lo he dejado por aquí. Y otra forma de hacer estas evaluaciones es con el paquete Walrus, que también se encuentra en los módulos adicionales. Entonces aparecen de primero los descriptivos robustos, índice de masa corporal. Voy a hacer ahora entre resistentes y no resistentes a la insulina. No es el mismo análisis que está arriba, pero veo, por ejemplo, aquí las medias. La media es de 27 y la trimmed mean o media recortada 26.6. No hay mayor problema en esto. En esto tampoco. Posiblemente no es necesario aplicar un test robusto, pero cuando hacemos el otro análisis, el de OMA-IR, comparando entre resistencia, entre estado nutricional, aquí sí vemos variaciones entre la trimmed mean y la mean normal, la media normal. Si hay diferencias, entonces si está justificado posiblemente que usemos una trimmed mean. Aquí vean, por ejemplo, 5.33 la media y la trimmed mean 3.65. Bien, entonces este es un buen análisis para comenzar. Aquí estaría la media, la mediana, la media winsorizada, que es otro estimador robusto, y el estimador M de Tukey. Todos estos son valores que posiblemente sean una mejor aproximación para reflejar esa medida que una medición no paramétrica. Y dentro de Walrus aparece, por ejemplo, el ANOVA robusto. Aquí no tenemos el ANOVA por permutaciones, porque este creo que no es el de permutaciones. Pero yo voy a hacer el análisis OMA-IR en función de el estado nutricional. Test de post-hoc. Y puedo elegir una mediana o una media recortada con esta proporción que yo puedo cambiar también. Y puedo hacer bootstrapping, remuestreo. Entonces este es otro de los métodos con los que se cuenta. Este lleva más tiempo obviamente el correrlo. Y aquí me dice que hay una diferencia significativa en el estimador robusto de esta OMA-IR cuando se compara en los diferentes grupos de estado nutricional con sus comparaciones múltiples. Bien, entonces hemos visto que estos análisis se pueden ir realizando por acá. Tenemos las opciones de t-test, de ANOVA, de regresión, frecuencias. Tenemos otros paquetes que nos pueden aumentar nuestra capacidad de análisis, como podría ser el Walrus, que tiene tests robustos, y el JJ StatsPlot, que tiene todos los tests. Tiene los robustos, los no paramétricos, incluso un enfoque bayesiano y el enfoque paramétrico. Con esto terminamos la segunda unidad y quisiera saber si tienen alguna pregunta.
En las siguientes unidades vamos a ver estos paquetes para poder hacer análisis de regresión, por ejemplo, supervivencia, modelos lineales, pueden ser modelos lineales generalizados, la regresión y el análisis de regresión log lineal o regresión logística.